Saludos cordiales y gracias al Departamento de Educación Continua y a su coordinador, el profesor Jensi Meneses, por permitirme poder estar en conexión con mi tierra, con mi universidad, con mi alma mater y poder compartir pues estos momentos de esta charla en esos importantes ciclos de charla que maneja el Departamento de Educación Continua con un tema muy apropiado para el momento que está viviendo la ciudad de San Cristóbal, como es eso que llamamos la Feria Internacional de San Sebastián, todas las actividades que rondan en torno a esto y que ya se ha olvidado de la memoria, ya no tenemos en la memoria colectiva cuáles fueron los orígenes y por qué todas estas actividades se realizan en enero, se realizan en torno a un día muy específico, que es el 20 de enero, y eso es lo que queremos en este compartir con tan importante audiencia, eh, todos estos aspectos que están relacionados y que nos permiten retroceder en el tiempo hasta los mismos orígenes de la ciudad, 461 años atrás, para poder entender por qué la ciudad de San Cristóbal celebra este tiempo de esparcimiento, de religiosidad en torno a la figura de San Sebastián. Entonces, para poder comenzar este recorrido largo y que, bueno, trataremos en estos pocos minutos de ofrecerles una idea clara sobre qué es lo que significa el patronato de San Sebastián para nuestra ciudad de San Cristóbal, la capital del estado Táchira, la ciudad más grande de los Andes, la que, bueno, guarda todas nuestras querencias y que a la cual nos mantenemos a pesar de la distancia, vinculados día a día y, reitero, pues a través de la Universidad Católica del Táchira, de la cual, pues como alma mater, nunca nos podremos separar. Bien, esta charla la he querido como dividir en varios aspectos que debemos tener presentes, o sea, cuáles serían. En primer lugar, tenemos que definir del santoral romano la figura de San Sebastián, que es la que vamos a tratar. Estamos hablando ya de un aspecto religioso propio de la sociedad tachirense, de la historia de la ciudad de San Cristóbal. Esa figura del santoral romano, vamos a hablar pues un poco de ella. Vamos a diferenciar qué significaba y sigue significando, aunque ya no tiene la connotación que tenía en otros tiempos, la figura del santo titular y el santo patrono. Son dos figuras totalmente diferentes que vamos a tratar pues, de conocer hoy. Y por último, el tema que pues, está de moda en este momento, que inicialmente las fiestas, qué fiesta, qué feria, y por qué se denominan ferias y fiestas, y terminamos denominándola Feria Internacional de San Sebastián. Entonces, como verán, son diferentes temas que, pues poco a poco, a través de una presentación que nos ayudará, vamos a dar respuesta. Y es una respuesta desde el ámbito histórico y desde el ámbito documental. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a explicar eh, está en función de documentos. No voy a citar autores, no voy a tratar de desligar esa parte y hacer la reconstrucción histórica, vamos a decirlo, a partir de cero. ¿Qué nos dicen los documentos de cada época sobre la figura de San Sebastián como patrono de la ciudad? Entonces, pues, los invito, vamos a comenzar con este paseo por la historia y por el conocimiento de nuestra ciudad cordial. En primer lugar, tenemos que
hablar, como les decía, sobre lo que es el patronazgo, el santoral romano. ¿De qué hablamos en el santoral romano? La Iglesia Católica, dentro de su historia tal, ha destacado la figura de aquellos seres humanos que con una serie de virtudes, que llamamos virtudes heroicas, demostraron su fe y demostraron su creencia en el mensaje del Evangelio desde sus orígenes, desde la predicación del mismo Jesús, luego de los apóstoles, que fueron los primeros que recibieron la palabra directamente de Jesús, y luego de todos los convertidos y todos los bautizados. En esos primeros años del cristianismo, los primeros 2 y 3 siglos, pues destaca una figura, uno de ellos que es la figura de San Sebastián. Como allí los datos que les expongo, ¿qué podemos decir de San Sebastián? Primero, que es un nombre griego, como se acostumbraba en la antigüedad romana. Si el nombre no era propiamente latino, era de origen griego. Y Sebastián significa la persona que hace reverencia, quien reverencia. Su característica propia como santo es que es mártir. Y un mártir significa que fue testigo de la fe, que dio la vida por la fe. Y esa importancia se le da tanto en la Iglesia Católica occidental o católica romana, como en la Iglesia Ortodoxa oriental, o la conocida como la Ortodoxa griega. Tiene para ambas iglesias cristianas el mismo valor. Fue un testigo de la fe que, según la tradición y según los primeros escritos que se registraron, murió asaeteado. ¿Por qué murió asaeteado? Según esa misma tradición, San Sebastián era un jefe de la Guardia de la Guardia del Emperador de la época del Diocleciano, y cuando sale uno de los edictos que obligaba a todos los residentes del imperio a convertirse, que los que no profesaban la fe en los dioses romanos deberían convertirse y reverenciarlos, ofreciéndoles sacrificios, pues los primeros cristianos se negaron, y eso fue una de las múltiples causas que originaron las persecuciones, las primeras persecuciones. Y en una de estas primeras persecuciones, pues San Sebastián, quien se niega a ofrecer sacrificios a los dioses y reafirma su condición de cristiano, es ordenado que muera, y su martirio se dio a través de lo que era la muerte por flechas, asaeteado, saetas, como se decía en el castellano clásico. Y esa es la principal representación. Hay muchas versiones que surgieron después, que San Sebastián no murió en ese momento, que sobrevivió por dos buenas mujeres que ayudaron, lo curaron, y que volvió a predicar ante el emperador, y esta vez ordenaron que lo colocaran en un saco, le dieran golpes y lo lanzaran al agua. Pero son varias versiones, pero la que tuvo mayor arraigo es la muerte por flechas. Las crónicas, documentalmente, las primeras crónicas que hacen referencia a San Sebastián, a su existencia, propiamente datan del 354 y un poco después de la muerte del emperador Constantino, cuando ya el cristianismo comienza a ser reconocido, a ser visible en la sociedad romana, y se menciona que San Sebastián, luego de morir por las flechas, por las saetas, fue enterrado en la Vía Apia y se identifica su tumba. Bueno, con el tiempo,
en el año 367, se construye una basílica, una importante basílica romana sobre la tumba de San Sebastián, y sobre ese lugar, antes de la construcción de la basílica, ya se habían creado unas famosas catacumbas, que son las catacumbas. Eran excavaciones que se hacían en la roca del subsuelo de Roma, de las afueras de Roma, donde los cristianos eran enterrados. ¿Por qué? Porque la tradición cultural de Roma era la incineración, y los cristianos tenían en ese momento de que el cuerpo no debería ser destruido, sino que debería descansar en paz a esperar la resurrección de la carne. Entonces, por eso se construyen las catacumbas como lugar de entierro, y la fe de esos primeros cristianos les daba como una seguridad que si se enterraban cerca del cuerpo de un santo, de un mártir, su camino al cielo estaría más asegurado. O sea, el santo, estoy cerca del santo. Y ahí surgen las famosas catacumbas de San Sebastián sobre la basílica. Entonces, este es el santo que lleva el nombre de Sebastián y que está relacionado con nuestra ciudad de San Cristóbal. En la imagen, una talla de madera antigua que se conserva en la catedral, esta es la imagen, una de las imágenes procesionales, y pues representa, ahí está la figura del santo, eh, con los atributos, que es la flecha que indica cómo murió, o sea, cómo alcanzó la palma del martirio. Entonces, ya identificado quién es San Sebastián, quién fue San Sebastián, qué representa para la religiosidad, y volvemos a reiterar, es un testigo de la fe. Esa es la clave para poder identificar a San Sebastián como la figura que luego terminará como patrón de la ciudad. Ahora bien, ya tenemos la figura de San Sebastián. Vamos a diferenciar qué es un santo titular dentro del concepto de la religiosidad y un santo patrono, que son dos cosas diferentes, y ya veremos por qué estas dos figuras de un santo titular y un santo patrono están relacionados con el patronazgo de San Sebastián. ¿Dónde podemos encontrar explicación para esto? En documentos antiguos, los documentos que permitían diferenciar esa característica. Entonces, dentro de la tradición legislativa de la Iglesia, del derecho universal de la Iglesia, el derecho canónico al cual tenemos que buscar es el de 1917. ¿Por qué? Porque es el que compila toda la legislación y compila todas las leyes de la Iglesia que regían toda su estructura, su funcionamiento, su ordenamiento, antes del Concilio Vaticano II, y lo que reunía todos los códigos desde los orígenes casi de la Iglesia hasta este famoso año de 1917, cuando se coloca todo en un solo libro. Bueno, esa legislación de la Iglesia de los siglos XIII, XIV, XV, XVI, anteriores, como decía, diferenciaba muy bien la figura de santo titular y santo patrono. Entonces, allí aparece explicado quién es un santo titular. El santo titular, ya como lo dice el canon 100, o lo decía, el canon 1168 y siguiente, era el nombre que recibía la iglesia parroquial. Cuando se creaba una parroquia, se edificaba su iglesia, y esa iglesia se consagraba o se dedicaba a un santo en específico, y era quien le daba el nombre a la iglesia. El canon que nos dice, toda iglesia consagrada o bendecida debe tener un título, esto es, el nombre de un misterio
advocación o santo que no puede cambiarse una vez realizada la dedicación. El titular se refiere exclusivamente a la iglesia que lo es. Entonces, esto es clave para que tengamos en cuenta. Santo titular de cualquier iglesia, de cualquier lugar, es el santo a quien se dedicó la iglesia, a quien se dedicó el templo y cómo se llama esa iglesia. ¿Qué es un santo patrono? Es otra figura totalmente diferente. El santo patrono, según el mismo código lo especificaba, era el patrón, y patrón tiene un sinónimo muy importante con los conceptos de abogado, quien intercede ante alguien, y defensor de una parroquia. Y cuando hablamos, lo dice allí, de un territorio, extiende su patronato de protección y socorro a todo el territorio, a toda la circunscripción, o sea, a un lugar más amplio de la misma, y en consecuencia goza la fiesta del santo patrono, goza de algo que antes se llamaba el doble precepto en los calendarios religiosos para la fecha. El doble precepto, ya lo veremos, era oír misa y no trabajar. Ese era el doble precepto cuando se celebraba la fiesta del santo patrono de un lugar. Entonces aquí ya tenemos las primeras diferencias. Podemos encontrar que el santo titular de una iglesia es uno y el santo patrono es otro, pero podría ser, y en la mayoría de los casos era, que el mismo santo titular fuese el mismo santo patrono de esa parroquia. Entonces, santo titular, a quien está dedicado una iglesia. Santo patrono, quien tiene la protección, quien defiende a los fieles, a los creyentes de una parroquia eclesiástica en toda su extensión. Entonces, allí tenemos pues esa famosa diferencia. Ahora, en San Cristóbal, ¿quién fue el primer santo titular? Allí lo tenemos. Ahí está la famosa figura, San Cristóbal. Y por eso la ciudad se llama Ciudad de San Cristóbal. ¿Qué tenemos que recordar? Que la ciudad de San Cristóbal fue fundada el 31 de marzo de 1561 por el capitán Juan Maldonado. Ahora, el acto jurídico de fundación de la ciudad venía dado, ¿por qué? Porque el capitán fundador estaba ejerciendo, y estamos hablando cuando se hace una fundación legal, o sea, cuando se hace una fundación por orden de una entidad superior, de una jerarquía superior, y en este caso la fundación de San Cristóbal se hace por una real orden que emite la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, donde ordenaba expresamente la fundación de un pueblo entre Pamplona y Mérida. Entonces, quien fuera a hacer esa fundación iba investido con los poderes reales que la Real Audiencia le daba, y la Real Audiencia era la representación del rey, el alter ego del rey de España, quien ejercía el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, el capitán Juan Maldonado, el 31 de marzo de 1561, al fundar la villa de San Cristóbal, y algo muy importante que a veces se nos olvida, ese mismo día nació el estado Táchira. El capitán Juan Maldonado, al fundar la villa de San Cristóbal, fundó las bases del estado Táchira, porque al crear el territorio, y aquí recordemos la anterior definición de santo patrono, al crear el territorio jurisdiccional de la ciudad y de su parroquia, lo extendió al norte hasta el lago de Maracay, al sur hasta los llanos de Venezuela, que actualmente son los llanos de Barinas y Apure. Al este lo extendió al límite con Mérida, y al oeste los famosos valles de Cúcuta, con el famoso río de Cúcuta que atravesaba
pues el valle en dos. Entonces es la misma jurisdicción que ahora tiene el estado Táchira. Entonces por eso es importante reconocer que la fundación de la ciudad de San Cristóbal fue la misma fundación del estado Táchira. Entonces, volviendo a nuestro tema, dice, en ese día al actuar en nombre del rey, ejerce el patronazgo real y traza espacio para la iglesia parroquial. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitán Juan Maldonado estaba haciendo uso del patronazgo real y él podía crear parroquias, darle nombre, darle espacio, y luego la autoridad eclesiástica presentaba una terna y de allí se seleccionaba el párroco. Entonces, dentro de ese patronazgo real, heredado de los reyes católicos y que la misma República de Venezuela todavía con ciertos aspectos mantiene ese famoso patronazgo, y debemos recordar a un gran profesor de nuestra Universidad Católica del Táchira, Monseñor Doctor Carlos Sánchez Espejo, quien hizo un estudio y a quien invito a que lean ese trabajo sobre el patronazgo en Venezuela. ¿Qué era lo que significaba? Bueno, dentro de esa figura traza el espacio para la iglesia parroquial en el mismo lugar donde está la actual catedral. Y esto también es otro detalle que debemos tener en cuenta. La única edificación, el único espacio de la ciudad de San Cristóbal que en 461 años no ha cambiado su uso desde el momento de la fundación es nuestra actual iglesia catedral. Desde los orígenes de la ciudad, en 1561, ese espacio fue dedicado para templo, para lugar de oración, para la casa de Dios, y así ha permanecido inalterable por 461 años. Esto es algo que hay que destacar. ¿Por qué? Porque las otras instituciones, los otros espacios que fijó el capitán Juan Maldonado, como fue el cementerio, donde ahora está el Palacio Episcopal, y las casas de cabildo y cárcel, donde ahora está el edificio nacional, pues ya no existen. Esos espacios están dedicados a otras actividades. Entonces, la iglesia parroquial de San Cristóbal que fija el capitán Juan Maldonado tendría la función de atender las necesidades espirituales de esa nueva ciudad que estaba surgiendo. Y él mismo, según la tradición y según lo ordenaba la legislación de Indias, coloca la piedra fundamental de esa edificación y señala por santo titular y santo patrón a San Cristóbal, mártir de Licia. ¿Quién era San Cristóbal? Otro mártir de los primeros años del cristianismo. Su nombre significa en griego portador de Cristo, y según la tradición murió alrededor del siglo III durante las persecuciones del emperador Decio. Y tenemos también que la elección de este santo tiene su origen en una devoción familiar y personal. ¿Por qué? Porque la parroquial a donde la familia del capitán Juan Maldonado atendía e iba a misa era la parroquial de San Cristóbal en la ciudad de Salamanca. Ese es un aspecto. Y otro aspecto que da fuerza a ese vínculo es la figura que pueden observar allí. Es un mural de San Sebastián. Este mural fue descubierto en el año 1997 en unas remodelaciones que se hicieron en la casa que fue del capitán Juan Maldonado en la actual ciudad de Pamplona, en Colombia. Esa casa colonial la estructura se mantuvo, pero fue ampliada, pero no recibió mayores modificaciones ni fue derribada en su totalidad. Bueno, al hacer, iban a tumbar una pared para la escalera principal, para ampliar la escalera principal, y cuando comenzaron a tumbarla, descubrieron que bajo los frisos había un mural, una pintura. Al limpiarlo, se encontraron con esta figura de San Cristóbal.
O sea que en la misma casa del fundador Juan Maldonado en Pamplona había una imagen de San Cristóbal, y eso ya nos da el vínculo que existía entre el capitán fundador, su fe, su devoción y nuestra actual ciudad. Ojalá que cuando vengan mejores tiempos para la ciudad, esta imagen pueda ser replicada y que se conserve en la Catedral de San Cristóbal, porque pues, es la imagen que nos vincula con los orígenes del nombre de nuestra ciudad. Entonces, como les había dicho al comienzo, vamos a hablar sobre documentos. Ya tenemos esta primera etapa a partir de 1561. San Cristóbal, mártir de Licia, es el santo titular de la iglesia y es el santo patrón de la parroquia de San Cristóbal. ¿Cuál es su nombre? Una parroquia que, como digo, en los mismos orígenes tuvo la extensión del estado Táchira. Bueno, en el archivo de la Catedral de San Cristóbal, al revisar los libros más antiguos, pues nos encontramos con un inventario que data de 1626. Este primer inventario es una pena, está incompleto, pero se conserva las dos primeras páginas de ese inventario. ¿Qué podemos encontrar allí? La descripción del altar mayor. Y en esa descripción del altar mayor hace referencia que es muy sencillo. Se ve que era pues una iglesia que no tenía muchos recursos. El altar era de madera y refiere que en ese altar solamente se encontraba un sagrario que estaba hecho en madera con láminas de plata, una imagen de San Cristóbal con corona de plata. Era la tradición en esa época colocarle, era el barroco, recuerde que estamos en la época del barroco, colocarle coronas a las imágenes, un San Cristóbal con el niño Jesús en sus hombros. Y otra imagen de otro santo que, aparte de este inventario, se perdió porque no volvió a tener referencia, ni los que hemos revisado, archivos, documentos y libros, no hemos encontrado referencia sobre esta imagen, y es San Jerónimo, el famoso traductor de la Biblia del hebreo al latín, la famosa Vulgata, un doctor de la iglesia. Pues bueno, y las características que daba de ambas imágenes eran que eran muy viejas. Una imagen de San Cristóbal y una imagen de San Jerónimo y del Niño Jesús, viejas. Entonces imagínense, si en 1626 ya decían que esas imágenes eran viejas, quiere decir que probablemente sean de los orígenes de la ciudad, posteriores a 1561. Entonces, esto ya nos reafirma que el titular de la iglesia es San Cristóbal y el patrono de la iglesia es San Cristóbal. Esto en los primeros años de la ciudad. Otra referencia, y aquí estamos, ya nos ubicamos en 1635, esto es lo que lamentablemente queda del primer libro de bautizos y matrimonios. Escribía, cuando encabezaba cada una de estas partidas de bautismo y matrimonio, decía: en la Santa Iglesia Parroquial de esta villa, en la Santa Iglesia Parroquial de San Cristóbal de esta villa. ¿Esto qué quiere decir? Que el nombre de la iglesia parroquial es San Cristóbal. ¿Por qué? Y la villa, pues no se colocaba el nombre de la villa porque se sobreentendía. O en la villa de San Cristóbal en su iglesia parroquial, como aparece, no había un orden específico. Se escribía pues alternando, pero por lo general decía en la villa de San Cristóbal, en su iglesia parroquial o en la iglesia de esta parroquia. No aparece el nombre de San Sebastián en todos los documentos que hemos revisado
hasta ahora. Entonces, ¿cuándo comienza San Sebastián como santo patrón? Documentalmente, el seguimiento que hemos hecho sobre los pocos documentos que quedan nos permiten ubicar entre 1647 y 1660. Es una época difícil para la ciudad de San Cristóbal, para la pequeña villa, por los diferentes ataques o asaltos que se daban a la misma ciudad por los aborígenes que no habían podido ser pacificados, especialmente del sur de la zona del llano, y que se adentraban en la ciudad a hacer saqueos, a llevarse implementos y a matar pues, a quienes consiguieran en los hatos, en los molinos, en todas estas cuestiones. Y eso se da con mayor fuerza entre estos años. En 1647 nos encontramos con un documento que se llama el Memorial de Agravios. ¿Qué es ese Memorial de Agravios? Es un documento que emite la municipalidad, el Cabildo y el regimiento de la Villa de San Cristóbal, donde piden a la Real Audiencia ayuda, o sea, que necesitan armas, que necesitan ayuda para defenderse de esos ataques aborígenes. Y hay algo que mencionan ahí que llama la atención. El capitán Isidro Jaimes de Pastrana, y a ese nombre les debe sonar, era el papá de también Isidro Jaimes de Pastrana y Bazán, que fue el primer obispo venezolano, el primer obispo tachirense en la diócesis de Santa Marta, y quien donó el relicario que actualmente podemos ver de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. Bueno, este capitán Isidro, quien era regidor, se especifica en el memorial que él descubrió una cura contra el veneno de las flechas de los aborígenes, porque los aborígenes, las flechas, para que tuviesen un efecto extremadamente mortal, envenenaban las puntas. Bueno, este documento dice que el capitán descubrió la cura, aun cuando lamentablemente no dice cómo fue o qué hizo, pero que encontró una cura y que por eso debería ser recompensado y que por eso debería ayudársele por tan importante esfuerzo. Y durante este periodo, 1647-1660, la ciudad está en constante alerta, en constantes enfrentamientos cada año. Y muchos de sus habitantes murieron por la flecha de esos indios. ¿Qué hace esta situación? Y es lo que la hipótesis que se plantea. En un año, no conocemos el año exactamente, los habitantes de la villa pues deciden cambiar de patrón, no de titular de la iglesia, de patrón, y se encomiendan al santo protector de las muertes contra las flechas, que era San Sebastián. Repito, no conocemos este año, pero sí era tradición y se podía hacer perfectamente. Por alguna devoción, por un hecho extraordinario, una parroquia podía cambiar de patrón, mas no la titularidad de la iglesia. Y esto es lo que pasa en San Cristóbal, y aquí es cuando se separa San Cristóbal y San Sebastián. San Cristóbal sigue siendo el titular de la iglesia parroquial y San Sebastián pasa a ser el patrón de la parroquia, el patrón de la villa, el patrón de la jurisdicción, de algo más amplio. Y ya en 1664 ya aparece como santo patrón y encabeza una procesión de una de las visitas que hizo la Virgen de la Consolación, pues la imagen de San Sebastián ya es sacado para acompañar a la Virgen de la Consolación hasta Táriba en esa oportunidad. ¿Cómo sabemos que la iglesia parroquial siguió bajo la titularidad de San Cristóbal? Pues bueno, a través del tiempo siguió llamándose Parroquial de San Cristóbal y en 1818
encontramos otro documento, que es un decreto que emite el obispo de Mérida de Maracaibo, Monseñor Rafael Lazo de la Vega, donde él decide organizar el calendario religioso de su parroquia. Esto es, tener una idea de cuáles son los santos patrones y los santos titulares que hay en las iglesias de la diócesis de Mérida. Y la respuesta que le envía la parroquial de San Cristóbal es que el titular de la iglesia es San Cristóbal, mártir de Licia, y el patrono de la parroquia es San Sebastián. Y así queda establecido en este primer calendario que se organiza. Y algo similar pasó en La Grita. Según este calendario, el santo titular de la iglesia de La Grita es el Espíritu Santo. Y el santo patrono para este año 1818 es la transfiguración del Señor venerada en la imagen del Santo Cristo de la Grita. Así lo especifica este documento de 1818. Entonces podemos encontrar y poder diferenciar qué es un santo titular y qué es un santo patrón. Y tenemos los mejores ejemplos. En San Cristóbal, el santo titular es San Cristóbal mártir de Licia, a quien está dedicada la iglesia, y el patrono San Sebastián. Y en La Grita, el santo titular o la advocación titular es del misterio de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y el patrón de la ciudad de La Grita, de la jurisdicción de la parroquia, de la parroquial matriz de La Grita, es la transfiguración del Señor en la imagen del Santo Cristo, y por eso la festividad del Santo Cristo se celebra cuando la iglesia conmemora la transfiguración del Señor. Ahora viene un aspecto, y desde cuándo la iglesia de San Cristóbal se le conoce como parroquia o parroquia de San Sebastián. Pues sí, hubo un cambio y es a partir de 1860 en los libros parroquiales donde deja de llamarse o hay un cambio, no sabemos cuál es la razón, en las actas deja de decir parroquia de San Cristóbal y pasa ya a definirse parroquia de San Sebastián. Y lo que les decía, es un cambio que no está documentado, pero sí tiene un antecedente. ¿Y cuál es ese antecedente? Pues bueno, tenemos que ubicarnos en 1853-54. Tiene origen político y cuando leemos estas historias, y la ventaja del historiador es que cuando conoce el pasado y observa lo que pasa en el presente, pues dice, hay cuestiones de la naturaleza política que no cambian, que permanecen iguales. Entonces, ubiquémonos en 1854, 1853-54. Gobierna en Venezuela el general José Gregorio Monagas, impuesto por su hermano, José Tadeo Monagas. Es lo que llamamos la oligarquía de los Monagas, de los hermanos Monagas, por mantenerse en el poder. Entonces, ese deseo de mantenerse en el poder con apariencias de legalidad, o sea, un continuismo, pero disfrazado de legalidad, se podía lograr a través de dividir en muchas circunscripciones electorales los espacios que se pudieran. Bueno, dentro de eso, ya cuando está finalizando el gobierno de José Gregorio Monagas, ya para el que sería electo su hermano José Tadeo Monagas, se hace una división político-territorial del municipio San Cristóbal y se crea una nueva parroquia civil y eclesiástica, porque al crearse la civil, por el patronato, era obligatorio crear la eclesiástica.
Entonces ahí donde tenemos que se divide una parroquia que no necesitaba dividirse porque era muy pequeña la población, pero se hace. Y es cuando surge la parroquia de San Sebastián. Pero se van a extrañar cuando les diga, bueno, ¿y esa parroquia dónde queda? No es la actual parroquia de San Sebastián. La parroquia de San Sebastián original es la parroquia de San Juan Bautista, lo que conocemos San Juan Bautista, que quedaba dividido por la calle 5, si mal no recuerdo, calle 5, la calle de La Paz, no sé exactamente si era esa, antes de la cuesta de Filisco, y surge la parroquia, se divide en dos circunscripciones, que ya eran circunscripciones electorales también. La vieja parroquia matriz, que sigue llamándose Parroquia de San Cristóbal, con sede parroquial eclesiástica en lo que es actualmente la catedral, y la nueva parroquia que no tiene iglesia. No se ha definido cuál es su iglesia, no existe, sino se crea la parroquia y se ordena al obispo que haga lo mismo en la parte eclesiástica, y el obispo crea la parroquia de San Sebastián, con jurisdicción en la que ahora conocemos como la parroquia de San Juan Bautista. Entonces observen que, o sea, las diferencias que se van presentando con esta parroquia de San Sebastián. Y aquí tenemos el ejemplo. El libro parroquial se abre de esa nueva parroquia de San Sebastián, se abre en 1854 y en todas las partidas lo subrayo ahí en rojo, lo encierro en un marco rojo, tenemos el encabezamiento. Entonces, ¿qué dice? En la iglesia parroquial de San Cristóbal de esta villa, a 21 de junio de 1854, yo, el infrescrito cura interino de la nueva parroquia de San Sebastián. Entonces ahí está especificado. Se crea la parroquia de San Sebastián, donde ahora es San Juan Bautista, pero como no hay iglesia, no hay donde oficiar, todos los actos religiosos se siguen haciendo en la vieja iglesia parroquial de San Cristóbal. Entonces allí tenemos pues ese ejemplo y ya nos aparece San Sebastián y San Cristóbal, pues cada uno con su propia parroquia eclesiástica. ¿Hasta cuándo dura esto? Bueno, esto dura, y aquí tienen la fecha en el momento cuando se da el cambio. El 14 de septiembre de 1856, el obispo de Mérida, de Maracaibo, Monseñor Juan Hilario Bosset, y ahí tienen su firma, hace una visita pastoral a San Cristóbal. Y él, en esa visita pastoral, y ahí lo relata en el libro de bautismo, cambia y cambia el nombre de Parroquia San Sebastián por Parroquia de San Juan Bautista. Y a partir del 14 de septiembre, la parroquia de San Juan Bautista continúa con el nombre como actualmente lo conocemos. Entonces, tenemos la parroquia eclesiástica de San Juan Bautista y la parroquia eclesiástica de San Cristóbal, que sigue llamándose de San Cristóbal. Y observe, del 56 al 60 es cuando vemos el cambio que hacen los sacerdotes en los libros, pero no tenemos un respaldo ni del obispo ni del cantón de San Cristóbal para ese cambio. Parece que fue un cambio voluntario de dejar de escribir en la parroquial de San Cristóbal y comenzaron a colocar parroquial de San Sebastián, aun cuando San Sebastián era solo el patrón y San Cristóbal seguía siendo el titular. O sea, ellos unieron entonces de una forma, pues, a motu propio, unieron tanto el patronazgo como la titularidad. Pero esto, en el fondo, pues al ser una decisión, pues no tiene un respaldo legal y
San Cristóbal, porque si recordamos el Código de Derecho Canónico dice, cuando se le da el nombre a una iglesia, ese nombre no se cambia. Entonces observen que pues, los sacerdotes de la época hicieron algo que iba contra el Código de Derecho Canónico, contra las normas canónicas, por lo tanto, pues no tendría validez en su momento. Tal vez después sí, tampoco conocemos algún acto oficial que establezca que San Sebastián era el patrono y el titular. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que San Cristóbal sigue siendo el santo patrono, el santo titular de la iglesia parroquial de lo que era San Cristóbal, aunque ahora se llama Iglesia Parroquia del Sagrario. Por eso decimos, ya aquí pues ya serán los especialistas en derecho eclesiástico quienes puedan definir esa situación, pero históricamente nos encontramos en que San Cristóbal es el titular y San Sebastián es el santo patrón. Entonces, ya ubicados con estos aspectos, vamos a pasar a hablar de la fiesta y feria, y ferias y fiestas, que hay que diferenciar que la fiesta es una cosa y la feria es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que desde 1561, por referencias documentales indirectas, cada 25 de julio se celebraba la fiesta religiosa. Cuando hablo de referencias documentales indirectas, es que se han encontrado en documentos que eran de testimonio, de encomienda, de posesión de indios, etcétera, referencia a la fiesta del 25 de julio, cuando se celebraba el día del titular y patrón de la villa, que era San Cristóbal, pero con una excepción, que se guardaba el doble precepto, pero siempre la primera misa de ese día tenía que ser en honor a Santiago Apóstol. Y aquí estamos hablando de una jerarquía de santos. Resulta que la fiesta de San Cristóbal del 25 de julio coincidía con la fiesta del santo patrono de España, Santiago Apóstol, que por ser apóstol y por ser mártir, tenía primacía, era lo que se llama la misa de primacía. Entonces, la misa del alba era ese 25 en honor a de Santiago Apóstol y la misa de las 9 de la mañana, que era la misa de tercia, la misa solemne en honor a San Cristóbal. Y así también tenemos que desde, eso fue hasta, como decíamos, 1647, 1660. ¿Por qué? Porque ya desde 1664, el 20 de enero, ya se celebraba como la fiesta religiosa del patrono de la villa y se guardaba el doble precepto en honor a San Sebastián. O sea, ya había sido intercambiado, ya era San Sebastián el patrono, pero San Cristóbal seguía siendo el santo titular de la iglesia. Esto llega al momento de 1835 y el Consejo Municipal de la época interpreta esto del doble precepto. Hay que asistir a misa y no trabajar. Entonces, en ese no trabajar es cuando la municipalidad decide que, aparte de la fiesta religiosa, que se celebraba la fiesta, y ahí es donde viene la palabra fiesta, había que aprovechar ese tiempo que la gente no trabajaba para un intercambio que podría permitir a otras áreas, otras zonas de producción del cantón y de los otros cantones, Lobatera, La Grita, San Antonio, de la Nueva Granada, actual Colombia, pudiesen venir a promocionar en estos días de fiesta. Entonces se ampliaba un poco a 3 días, 4 días, en torno a la fecha de la fiesta religiosa, y se habla de feria, y ahí es cuando aparece el nombre de feria, que significa actividades de intercambio comercial que no están relacionadas con la fiesta religiosa y que por eso se daban en torno, la feria nunca se daba el mismo día del patrón, se daba antes o se daba después, unos días antes o unos días después. ¿Por qué? Porque era el momento
para aprovechar, entonces la municipalidad ampliaba momentos de no trabajo y daba 2 o 3 días para ese intercambio comercial. Y es donde surge la famosa palabra de ferias y fiestas. Las ferias, intercambio comercial, y la fiesta, todo lo que estuviese relacionado con el aspecto religioso y lo que se podría hacer allí. Y entonces, con este nombre de Ferias y Fiestas de San Cristóbal, como las conocemos desde 1835 hasta 1965, cuando cambia la tradición y cambia esa denominación, pues porque, bueno, vinieron nuevos tiempos, nuevas mentalidades, pensaron que el término ferias y fiestas era como muy localista, muy circunscrito a un pueblo, a una ciudad, y que San Cristóbal, por ser capital del estado Táchira y capital de los Andes venezolanos, ya debería tener una feria grande, una feria gigante, como las grandes ciudades, y cambian y solamente nos queda la Feria Internacional de San Sebastián, que es el término que utilizamos hasta el presente. Entonces, hemos visto este recorrido desde la fundación de la ciudad hasta la creación de la Feria Internacional de San Sebastián, con todo lo que implica, y vemos cómo el aspecto religioso comenzó, o sea, cómo las ferias y fiestas comenzaron siendo en torno a un aspecto muy religioso y pues ya han superado esa etapa, o sea, han desbordado toda esa parte religiosa, y durante muchos años, los últimos años, la fiesta patronal se ha perdido el sentido religioso del patronazgo de San Sebastián, y los habitantes pues ya no se encomiendan a este santo, poco lo recuerdan solamente en enero, pero está allí, sigue siendo el santo patrono de la ciudad. Y aquí en esta imagen que les traigo, es hasta ahora la primera y más antigua fotografía de una fiesta de San Sebastián, de una fiesta religiosa, del día después de la misa pontifical, como se le llamaba, de la famosa misa de las 9 de la mañana, la misa de tercia, que era concelebrada. Venían sacerdotes de todas las parroquias del Táchira a celebrar la fiesta del patrono de la capital del estado Táchira, en la iglesia de San Cristóbal, que estaba allí reconstruyéndose. Esta foto data de 1899 y pues nos muestra, en primer lugar, lo que se puede observar es la iglesia catedral, cómo está siendo reconstruida después del terremoto de 1875. Vemos la imagen de San Cristóbal asaeteado, y la devoción. Vemos esta cantidad de personas que nos están mirando, y como digo, es una ventana en el tiempo. Ya ninguno de los que está allí está vivo. Si estuviese vivo tendría más de 122 años, y pueden observar la fe, o sea, el respeto en el momento, cómo los hombres están levantando los cables del telégrafo para que la imagen del santo, que está atado a un árbol, muy naturalista, se puede observar, pueda seguir su procesión por la calle 4. Esto es como si estuviesen subiendo hacia la Gobernación, hacia el Parque Sucre. Entonces, con esta imagen de la procesión de San Sebastián, y allí están los créditos de donde se tomó, del grupo de Facebook Retazos Históricos del Táchira, pues quiero cerrar este momento, este importante reencuentro con la historia del Táchira, aspirando que todos los aspectos que aquí tocamos pues hayan quedado claros y se haya podido definir que es un santo patrón, en este caso San Sebastián, para nosotros, los san cristobalenses, los tachirenses,
y un santo titular que para la ciudad de San Cristóbal es San Cristóbal Mártir de Licia. Entonces, con esto queremos cerrar. Gracias nuevamente por permitirme pues conectarme con todos ustedes y poder compartir de una forma académica, porque todo lo que produce la universidad es académico y ese es el valor de la universidad, ser como el lema de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra y que siempre nos permita pues conocer la verdad por sobre todas las cosas, porque ese es el principio de nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos pues en otra próxima oportunidad compartir con ustedes